en carbono. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas, organizaciones que siguen las actividades desarrolladas, participan y nuestras aliadas. Además, decir rápidamente que esta es la quinta mesa redonda de la Comunidad Climática Mexicana, cuyo objetivo es destacar la importancia de las juventudes en los esfuerzos de acción climática a nivel nacional y subnacional, fomentando un diálogo que permita la visibilización de sus proyectos e iniciativas de alto impacto, así como el intercambio de sus experiencias y aprendizajes. Igualmente decir que pueden encontrar la información sobre estas mesas y seminarios en el chat, donde hay un link a la página de la Comunidad Climática Mexicana. Y pues igualmente vamos a ver rápidamente cuál va a ser la agenda del día. Ya tuvimos la bienvenida y la introducción a la Comunidad Climática Mexicana. Después de esto vamos a seguir con una intervención de Santiago Flores, que nos platicará de los derechos humanos, la justicia climática y el desarrollo sustentable. Daremos paso después a la mesa redonda con una duración de 45 minutos y procederemos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Al final tendremos un rápido cierre. Bueno, ahora sí queremos presentarles a las personas que van a integrar esta mesa de diálogo y que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Santiago Flores, ex asesor climático de México ante la Red Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos también a Roberto Hernández, activista climático desde su plataforma Citizens for Sustainability. A Camila Campillo, directora de Relaciones Públicas y Vinculación de Nuestro Futuro. A Arabella Ali, cofundadora de Colima Sostenible. También tendremos el día de hoy a Iyari Valderas, representante de Libros Prehispánicos AC, a Erika Uicab, quien es parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, y a Leonildo Tun de la Universidad del Caribe, ambos Erika y Leonildo, representando al Encuentro Regional Sur-Sureste de Jóvenes frente al Cambio Climático. Gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Desde la CCM nos da mucho gusto compartir con ustedes esta mesa. Mi nombre es Victoria Rosas. También nos acompaña Jorge García y somos interns de WRI y estaremos moderando la sesión el día de hoy. Y pues antes de arrancar con las participaciones de nuestros compañeros, nos gustaría que en un minuto cada uno se presentara, nos platicara de quiénes son y nos comparta rápidamente sobre los proyectos que impulsan. Pues no Si sé. quieren, en el orden que los presentamos, Santiago, por favor. Y bueno, primero agradecerle a la Comunidad Climática de México para articular este espacio y también pues expresarles que estoy muy contento de compartir el espacio con ponentes de esta magnitud. Mi nombre es Santiago, yo inicié trabajando en colectivos por la justicia ambiental y social, posteriormente inicié a trabajar en espacios multilaterales en materia de derechos humanos de la infancia y la transversalidad que existe entre los ejes de desarrollo sostenible, derechos humanos y cambio climático. Y pues actualmente he estado trabajando en justamente cómo incorporar esta perspectiva intergeneracional en todas estas iniciativas de impacto. Muchas gracias. Roberto. ¿Qué tal? Excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias por organizar este espacio de comunicación, este espacio de retroalimentación. Soy Roberto Juárez, activista climático ambiental, investigador de sustentabilidad y cambio climático. También creador de contenido en plataformas digitales, parte de la generación de creadores del mañana de TikTok Latinoamérica y Make Sense, y colaboro con distintas organizaciones. Soy director general de Youth Building the Future Global y realizamos este activismo, organización juvenil e incidencia legislativa a nivel regional. Muchísimas gracias. Gracias. Camila.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Lo reitero, como han dicho mis compañeros. Y, y bueno, me presento, yo soy abogada, tengo abogada y activista climática, tengo 26 años y trabajo en la asociación Nuestro Futuro AC, en donde impulsamos acciones para mitigar el cambio climático. En específico, nos dedicamos al litigio estratégico climático y a la incidencia pública. Más adelante voy a abundar un poquito en estas dos cuestiones que sé que no están tan claras de repente y creo que les hace falta mucha difusión, sobre todo el litigio climático. Y pues nada, en Nuestro Futuro somos un grupo conformado principalmente por abogadas jóvenes que buscamos impulsar la transición energética justa y la justicia climática en México. Mucho gusto. Bienvenida. También tenemos a Arabel. Hola, un gusto verles a todas, todes. Pues mi nombre es Arabel. Yo como tal nací en la Ciudad de México, pero crecí en Colima, pues toda mi vida. Y ahí fue donde empecé pues mi activismo y los temas pues a nivel local. Colima pues al ser un estado tan chiquito y el menos poblado del estado pues era difícil como empezar cierto activismo, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta del impacto que había tan local en el territorio. Al ratito vamos a ahondar de eso, pero el punto es que tenemos uno de los puertos más importantes del país. Entonces, pues vamos a compartir la experiencia desde Manzanillo, desde Colima Sostenible, para hablar de la descarbonización de los puertos, ya que coordino un programa que se llama Aire Limpio para Manzanillo, aprendizaje climático comunitario, y pues por otro lado, a nivel nacional colaboro con Reacciona, Red de Acción Climática, solo que esta vez pues voy a hablar más desde la experiencia de Colima Sostenible. Y ya, muchas gracias y pues un gusto estar con ustedes. Perfecto, bienvenida. Tenemos también a Erika Uicab. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Yo soy del estado de Yucatán. Me reconozco como una mujer maya y pues desde hace muchos años, sobre todo cuando era estudiante, tuvimos una gran incidencia a través de los colectivos juveniles con iniciativas locales y de sostenibilidad, sobre todo con otros jóvenes y con infancias, ¿no? Y también con comunidades para hacer frente al cambio climático, también el tema de la contaminación del agua y pues a través de otras incidencias de política pública en las que estuvimos participando. Y justamente siendo joven, en 2012 nos organizamos y alzamos la mano para ser sede del segundo encuentro de jóvenes frente al cambio climático. Y bueno, pues actualmente me encuentro en el área de adaptación al cambio climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán. Y también más adelante les vamos a compartir un poco más sobre este encuentro. Muchas gracias. Perfecto. Está también Leonildo Tun. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Agradezco el compartir este espacio con colegas y juventudes, algunos de ellos conocidos. En mi caso en particular, yo desde el 2008 he sido joven activista en temas ambientales y de sostenibilidad. Desde el 2008 siendo estudiante ya desde, digamos, muy joven, internamente en la universidad donde yo estuve, conformamos un grupo ambiental que promovía la educación ambiental, de educación no formal, digamos, con los estudiantes. Y bueno, esto también me dio la oportunidad de formar parte de iniciativas de voluntariado de reconocido camino, por ejemplo, como My World México, con la que estuve participando como voluntario por 4 años. Y bueno, esto también se fortalece mucho en mi experiencia profesional. Trabajé 7 años en el sector turístico en temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. En 2020 me incorporé a la Universidad del Caribe, en donde justamente trabajo esos temas de sostenibilidad y educación ambiental de manera transversal desde la parte de gestión, docencia y de extensión de esta universidad, mi alma mater. Y actualmente estoy como jefe del departamento de sostenibilidad de la universidad. Y bueno, desde aquí y desde la universidad hemos sido parte también de los encuentros regionales sur-sureste, que más adelante les platicaremos un poco. Como universidad fuimos sede en el año 2005 y el año pasado también fuimos sede. Y pues bueno, agradezco nuevamente la invitación y pues será un gusto compartir con ustedes estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bienvenido. Y tenemos también a Iyari Valderas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto
poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, igual con mis colegas. Bueno, yo soy, casi siempre lo menciono en las conferencias, que yo soy descendiente indígena por parte zapoteca de mi papá y afrodescendiente por parte de mi mamá. Yo lo que me dedico actualmente es a la incidencia pública con diversos actores. Trabajamos desde la organización de la sociedad civil que se llama Libros Prehispánicos AC, que es una organización que nos dedicamos a hacer política pública en cuestión de la acción climática, pero en relación a otros temas como el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana en relación con el crimen organizado, previniendo conflictos socioambientales, pero igual en cuestión de infraestructura verde, infraestructura azul, así como trabajando con el Poder Legislativo Federal desde la sociedad civil, haciendo incidencia, cabildeo, para aprobar reformas legislativas, puntos de acuerdo. Aquí justamente con Roberto lo hemos podido hacer también. Y bueno, también a lo que nos dedicamos es a fomentar este tema de la acción climática, pero desde el asesoramiento a diferentes tipos de comunidades indígenas, no indígenas, zonas rurales, ciudades. Trabajamos en diferentes partes del país, así como con gobiernos locales, así como gobiernos estatales y en algunos casos con la federación. Muchas gracias. Perfecto, pues como pueden ver tenemos un panel bastante diverso. Nos emociona bastante esta conversación. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, gracias por esas introducciones. Solamente les recomendamos que, bueno, durante la discusión van a poder hacernos llegar sus preguntas o comentarios mediante la función de preguntas y respuestas o Q&A de Zoom, que está ubicada como un icono en la parte inferior izquierda de su pantalla. Vamos a tomar un par de preguntas al final de la sesión, como se los comentamos en la agenda, pero sin más, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra, Santiago. Muchísimas gracias por la introducción. Pues nada, hoy quiero platicarles un poquito acerca de 3 temas. Vamos a ahondar particularmente en el eje de desarrollo sostenible, pero también quiero un poco ponerlos en contexto de cómo inició pues todo este camino por el activismo. La siguiente, por favor. Bueno, este espacio es la COP, que seguramente ya varios de ustedes están familiarizados con esta conferencia. Es esta conferencia que reúne a todas las partes, es decir, a todos los estados, pero también a observadores, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil, para discutir soluciones en torno a la crisis climática que vivimos en la actualidad. La siguiente, por favor. Particularmente este panel fue para presentar la observación general número 26, que este es un documento que fue impulsado por el Comité de los Derechos Humanos de la Infancia, pero que permitió las aportaciones de infancia de todo el mundo, particularmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para construir este camino para reconocer el derecho humano de la niñez a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Y también quiero compartirles, antes de ahondar en el siguiente tema, algunas de las cuestiones de las que me di cuenta. Primero, estos espacios son sumamente adultocéntricos. Desde su estructura, la Convención Marco en las delegaciones gubernamentales no permite que sus delegados sean menores de 18 años. Entonces, eso implica que todas las demandas, las voces y las exigencias de las infancias, un poco se ven reducidas a lo que las delegaciones puedan o no impulsar en sus posiciones, ¿no? Entonces, lo que vinimos haciendo desde la Red Internacional de los Derechos de los Niños es justamente un poco aportar este enfoque desde esta perspectiva intergeneracional de por qué es importante que los niños incidan en estos espacios, un poco desde este lugar, pues desde esa cosmovisión única que tienen las infancias. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, la observación general número 26 es este primer documento a nivel internacional que reconoce el derecho de la niñez a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Y esta observación, bueno, fue construida a partir de procesos de consulta participativos con infancias. Y bueno, ahora quiero hablarles de un documento que ciertamente nos va a dar algunos aprendizajes importantes en materia de desarrollo sostenible y que además ha sido poco socializado no solo en México, sino también a nivel internacional.
Se le conoce como Informe Mundial de Desarrollo Sostenible, GSDR por sus siglas en inglés, y este es un informe que pertenece a un mecanismo que se le conoce como la interfaz ciencia política. La interfaz ciencia política es pues sí, un poco mecanismo que reúne a los tomadores de decisiones con la comunidad científica y que un poco establece esta importancia de las sinergias entre estos dos sectores para implementar política pública que se alinee al estado actual del medio ambiente, pero también de la crisis climática, ¿no? Y este informe propone 6 puntos de entrada que aquí los vamos a analizar como sistemas que están estrechamente relacionados y que ofrecen una serie de oportunidades para lograr objetivos y solucionar conflictos. Y estos sistemas, digámoslo así, se operacionalizan a través de palancas, que son estos mecanismos que deben de ser desplegados para justamente poner en marcha estos puntos de entrada. Y bueno, para un poco ver estos conceptos replicados en algo un poco más cuantitativo, aquí vimos ya un esquema en donde podemos ver que los puntos de entrada, perdón, están, por ejemplo, el bienestar humano y las capacidades, las economías justas y sostenibles, los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición de calidad, la decarbonización energética de acceso universal, el desarrollo urbano y periurbano y los bienes ambientales comunes. Y entonces estas palancas que yo las veo más como sectores, bueno, tenemos a la gobernanza, la economía y las finanzas, la acción individual y colectiva, la ciencia y la tecnología y la construcción de capacidades que particularmente este eje se añadió en esta última edición de este informe, porque cabe resaltar que este informe se publica cada 4 años. Y bueno, ahorita más o menos voy a explicarles cómo funcionan pues en un modelo. Y bueno, este es el modelo del cual justamente les hablaba hace unos segundos, que está basado en un modelo económico de sustitución. Y aquí, como pueden ver, hay dos esquemas, ¿no? Están los sistemas insostenibles, que son los dominantes en la actualidad, y están los sistemas los temas sostenibles que no son los dominantes, los insostenibles los dominantes. Entonces vemos que pasan por 3 fases. Primero hay una fase de desestabilización, después hay una fase de un poco punto de quiebre y después hay una fase de eliminación de estos sistemas insostenibles. Entonces en esto también tenemos la fase de emergencia de los sistemas sostenibles, de aceleración y de estabilización. Aquí vemos ciertos impedimentos y también vemos cómo es que estas palancas, estos sectores actúan para hacer frente a estos impedimentos. La siguiente, por favor. Y bueno, un poco explicando a qué se refieren estas líneas rojas. Se refieren a todas estas prácticas, infraestructuras y vías insostenibles que debemos desestabilizar y eliminar progresivamente para cumplir con los objetivos de los tratados internacionales, por ejemplo, limitar las temperaturas a los 1.5 grados centígrados. Y aquí un ejemplo, ¿no? Vemos que el metano, pues es un poco este gas natural que junto con el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más nocivos. Y aquí vemos que de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, más del 10% de los recursos federales para la adaptación y mitigación del cambio climático se han destinado para transportar este gas, ¿no? Bueno, aquí, cómo se ve aplicado, algunos megaproyectos funcionan a base de metano, pues son las refinerías, los trenes de carga, los corredores comerciales. Entonces, este es un patrón, digamos, de desarrollo que es un poco el que debemos de tener en la mira de desestabilizar. Y bueno, después tenemos la línea verde, que son todas aquellas prácticas, infraestructuras y vías sostenibles que es necesario acelerar y estabilizar progresivamente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que es esta fuente de energía que, digamos, se basa en la transformación de la radiación solar en energía eléctrica. Y bueno, aquí vemos que de las fuentes de energía renovables creadas en México, el 20.7% corresponde a la energía fotovoltaica. Y bueno, un ejemplo es esta central de energía fotovoltaica que está instalada en la central de Abastos, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero aquí algo que quiero un poco poner en la mesa es que solo el 20.7%, ¿por qué? Porque la energía fotovoltaica es costosa y además no solamente es costosa en la instalación, sino también es costosa en los procesos de mantenimiento. Entonces aquí un poco la incógnita es, bueno, si tenemos estos sistemas insostenibles que son un poco más accesibles económicamente, ¿cómo logramos transicionar
cómo logramos transicionar de manera justa a estas fuentes de energía que al final también terminan siendo pues un poco económicamente costosas, inclusive inviables para algunos estados. eh, em, Y bueno, este es un poco el esquema, cómo se ve a grandes rasgos actuando, pero aquí no nos vamos a detener porque quiero explicarles en más a detalle cómo funciona este modelo y por qué es importante. Y bueno, retomando un poco las fases, y esto es un poco lo que me gustaría que en gobiernos subnacionales pues se quedara este conocimiento. La fase emergente son todos aquellos procesos deliberativos para construir narrativas, visiones y misiones colectivas. Entonces quiere decir que desde el sector público, desde gobiernos, cómo se generan estas condiciones para pilotar, prototipar, implementar estos nuevos conocimientos. Obviamente tiene que ver con impulsar la innovación científica, también apoyar el auge de las nuevas tecnologías, pero no solo eso, sino también el auge de nuevas prácticas sociales y patrones en la toma de decisiones. Esto es fundamental. Ahora, una vez que pasamos de la fase emergente a la fase de aceleración, es con base en estos esfuerzos invertidos, hay que tomar acción decisiva por parte de los gobiernos para pasar la fase de aceleración. A nivel gubernamental, hacer frente a cualquier impedimento, a cualquier conflicto, cualquier tensión política que pudiera retrasar la transición. Y en México muchas veces ese es el caso. Dado los índices de violencia, a veces el presupuesto debe redirigirse a otros temas de atención prioritaria, pero tenemos que analizar estos temas de manera transversal, porque no puede haber paz sostenible si no hay una transición energética justa. Entonces, a nivel cívico es un poco como abrimos el espacio para que todos estos actores de la sociedad civil puedan proporcionar este impulso crítico para que a nivel gobierno se acelere esta transición. La siguiente, por favor. Y bueno, ya esta última fase, que es la fase de la estabilización, tiene que ver con cómo se difunden ampliamente todas estas innovaciones, la innovación científica, las nuevas tecnologías, pero también las nuevas prácticas sociales a nivel infraestructural, institucional, regulatorio y estandarizado. Bueno, aquí un poco lo que el reporte propone es crear estas nuevas instituciones enfocadas en construir resiliencia e inclusive fortalecer las capacidades de las existentes, ¿no? De las existentes instituciones, y también mantener el momento. Y aquí, bueno, para ya no extenderme tanto, quiero cerrar con dos recomendaciones un poco más aterrizadas, que no vienen en la presentación, pero que quiero un poco puntualizar. La primera es en la importancia de fortalecer los instrumentos estadísticos, de robustecer la arquitectura estadística, porque sin datos no podemos medir, y si no podemos medir, no podemos nombrar. Entonces, ese es lo primero, fortalecer estos instrumentos. Y el segundo punto tiene que ver con esta perspectiva de juventudes que desde la política exterior mexicana se ha impulsado en línea con los derechos humanos y la perspectiva de género. Es importantísimo que esta perspectiva de juventudes contemple a las infancias, que sea verdaderamente intergeneracional, porque las infancias tienen esta cosmovisión única del territorio, única de lo que es vivir la crisis climática desde sus contextos y realidades. Entonces, implementar en la política pública este enfoque de perspectiva de juventudes, pero de manera que sea genuinamente intergeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Creo que nos das un enfoque bastante novedoso para esta introducción. Creo que es bastante valiosa tu aportación desde los conceptos clave como los puntos de entrada. Creo que realmente nos ayudan para poder comprender de manera más sólida el vínculo de los procesos, los actores requeridos para alcanzar estos sistemas. También, pues gracias por recalcar el rol de los gobiernos y sus instituciones en la fase de aceleración, ¿no? Para alcanzar justamente estos sistemas. Y pues justamente nos llevamos estas recomendaciones puntuales, recalcando el fortalecer estos instrumentos estadísticos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues paso la palabra a Jorge. Gracias. Y pues ahora vamos a pasar a la mesa de discusión con una primera ronda de preguntas. Para esta les pediré a Camila y a Roberto que nos den sus puntos de vista sobre por qué es crucial tener perspectivas intergeneracionales en los proyectos de acción climática, y además que nos platiquen cómo creen que los esfuerzos de juventudes han logrado posicionar la crisis climática dentro de las agendas públicas subnacionales.
Les pido que cada uno y una se tome 3 minutos para responder estas preguntas. Súper, adelante Roberto, si quieres tú empieza. O si quieres yo. Bueno, yo empiezo entonces. A ver, tomándome 3 minutos para no pasarme, voy a poner un cronómetro. Sí, Y ahora sí, aproximadamente 3 minutos. Ah, Tampoco o sea, crean que súper. tengo no Sí, vamos dudas. creo que a es cortar. súper importante respetar los tiempos en estos espacios, entonces vamos a intentarlo. Em, bueno, para empezar, celebro mucho que esta mesa sea un espacio de juventudes, porque creo que esta es nuestra lucha. Creo que cuando hablamos de crisis climática, somos quienes debemos tomar el liderazgo y así ha sido. Tal vez no para todos es tan claro el por qué, y por eso me gustaría enfatizar algo que en el derecho internacional y también en el derecho ahora nacional se ha reconocido como el principio de equidad intergeneracional. ¿Esto qué significa? Que las generaciones anteriores, incluso nuestra generación, debe dejar un mundo para las generaciones futuras y para la nuestra que, que tenga las mismas condiciones o los mismos recursos naturales, la misma riqueza ambiental que tuvieron las generaciones pasadas. Ahora, este es un reto que tenemos nosotras como juventudes, porque no solamente se trata de qué mundo nos dejaron a nosotros, sino qué mundo vamos a dejar nosotros a las siguientes generaciones. Em, y ahí es donde me gustaría platicarles un poquito sobre cómo surge nuestro futuro. Nuestro futuro es una asociación que surge para demandar el derecho al futuro. Esto es un concepto súper nuevo que hemos intentado desarrollar nosotras aquí en México y no es nada novedoso, aunque sí en el país, pero es algo que nosotras de cierta forma hemos replicado de otros países, porque hay algo muy importante que tienen que saber, que es que el litigio climático, que yo creo que es la revolución de los derechos humanos, porque el cambio climático viene a acentuar todas las desigualdades. Afecta todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que conocemos y viene a ponernos en una posición muy particular de vulnerabilidad. De ahí este principio de equidad intergeneracional, porque las juventudes somos quienes durante más tiempo y de peor forma vamos a vivir las consecuencias, y ya estamos viviendo las consecuencias de esta crisis socioambiental. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Pues que muchos jóvenes nos hemos unido a demandar a nuestros estados. Y así es un poco como uno de los litigios climáticos más emblemáticos del mundo han logrado cambios importantísimos en materia de transición energética. Solo para darles un pequeño ejemplo, el total de casos climáticos, eh, quien no tenga claro qué es el litigio climático puede explicarlo un poquito más a fondo, pero es básicamente demandar a nuestro Estado o empresas que tengan políticas climáticas efectivas, más justas, y en donde siempre se ponga el medio ambiente en medio de las decisiones, en medio de la creación de política pública. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Pues demandamos, nos unimos y mediante el activismo y mediante el derecho hemos logrado exigir esto. Entonces, para que se den una idea, entre 1986 y el 2014 había a nivel mundial más o menos 800 casos registrados de esto que ya se llama litigio climático. Es muy nuevo, 1986 a 2014. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? Que conforme estamos viendo las consecuencias de la crisis climática, del 2020 al 2022 se han registrado más de 1.200 casos nuevos, la mayoría en Estados Unidos, pero ojo, es súper importante que sepan que a partir del 2022 ha habido un ingreso en total de más de 100 casos, creo que hoy en día, en América Latina. Entonces, es súper importante que reconozcamos este poder como juventudes de unirnos y de realmente a través de todas las opciones que les vamos a plantear quienes estamos aquí, cómo cada quien desde su trinchera ha encontrado el camino de exigencia, de demanda y sobre todo de logro. Un camino en el que creo que todas hemos logrado cosas importantes en nuestra sociedad. Entonces, pues nada, yo les voy a hablar aquí desde el litigio climático y por qué es importante unirnos como jóvenes.
Adelante, Roberto, creo que ya son mis 3 minutos. Muchísimas gracias. Justo por ahí tuve un problema, pero un poco en esta tesitura. Creo que es fundamental, antes de comenzar con este tema, un poco la visión que hemos tenido y que compartimos como Juventudes Globales y un poco la pregunta que veía aquí en el chat por parte de Zulet, ¿no? ¿Cómo podemos participar las juventudes en el contexto introductorio de Santiago? Yo creo que es importante mencionar el momento en que nos encontramos actual, que es lamentable que las juventudes tengan que pelear por sus derechos, que las juventudes tengamos que hacer incidencia climática, tengamos que salir a territorio, tengamos que participar y desde muchísimos años, o sea, desde juventudes. Una de las investigaciones que recientemente presento con CEPAL es que no hay mecanismos de protección a los niños activistas en Latinoamérica y los mecanismos que se tienen de protección a activistas en toda la región para personas adultas mayores tampoco funcionan, mayores de edad. Entonces, es un poco este tema. ¿Por qué tiene que ser intergeneracional? Sí, porque se tiene que escuchar las voces de las juventudes, porque el modelo de protección evidentemente no ha funcionado, porque tenemos muchas declaraciones de derechos de los niños, de las infancias, etcétera, pero siguen sin ser una realidad, sigue siendo tema crucial. Más los que ya existían de tráfico y trata de infancias, específicamente en el sur del país, que está perfectamente documentado y que va de la mano de la crisis slash emergencia climática totalmente y con una brecha de desigualdad muchísimo más creciente para las poblaciones am, em, más vulnerables, que son infancias, niños y aún más con sus condiciones de ser niñas, de ser mujeres y de ser afrodescendientes o de ser indígenas. Entonces, creo que es importante mencionarlo esto porque es crucial tener perspectivas intergeneracionales por eso, porque la tarea sigue ahí, porque es necesario que sigamos involucrando a las juventudes, porque si el modelo no funcionó, es necesario que los escuchemos. Eh, ¿Cómo creemos que los esfuerzos de la juventud han logrado posicionar la emergencia? Pues yo creo que hay muchos y es intergeneracional, como decíamos, y también no reconoce territorio. Los esfuerzos que se han hecho desde hace años, esfuerzos del norte global, también empiezan a surtir sus efectos en la lucha del territorio que se había hecho de toda la vida también en América Latina y en el sur global. Entonces, yo creo que es importante sí desarrollarlos, darle la voz, darle las plataformas, pero que también se escuche y se creen las plataformas. Por ahí se decía, y tomé aquí unos apuntes, el tema de transición energética y sustentabilidad. La realidad, y con esto cierro, es que es necesario que hablemos de transversalidad. No hay acción climática y no hay sustentabilidad sin transversalidad. No hay una sostenibilidad y no podemos hablar de sostenibilidad sin un cambio profundo, social y cultural en el modelo de consumo y producción. Y esto involucra, por supuesto, a la cadena global de suministro y extracción global de norte a sur y de sur a norte. Entonces, podemos ahí ver los efectos de cómo involucrar a los jóvenes desde STEM, desde ciencia, desde investigación, desde participación comunitaria. O sea, no solamente hay un campo de lucha y creo que esta debería ser nuestra última opción de condenar a las juventudes a hacer territorio y hacer lucha en territorio, porque sabemos que el contexto latinoamericano es de desaparición forzada y de narcotráfico, de combatir al narcotráfico, y las plataformas tienen que ser una plataforma basada en ciencia, basada en educación y de empoderamiento, donde puedan ser las próximas tomadores de decisiones o que se reduzca esta brecha donde desde los 18, desde los 15 años ya puedan tomar decisiones. Entonces, esa sería un poco de por qué es tan importante el tema que mencionaba Camila de los litigios internacionales y por qué las negociaciones internacionales y el litigio de reformas que hemos hablado a nivel local y regional, porque es reducir esta brecha antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, Roberto y Camila. La verdad, sus puntos de vista son muy, pues, por ejemplo, lo que dice Camila del litigio climático, que es una revolución a los derechos, eso me sorprendió, la verdad nunca lo había escuchado y es algo muy bonito. O lo que tú mencionas, Roberto, de las plataformas a las juventudes también es muy importante. Y pues con esto damos paso a la siguiente sección, a la cual Vico nos introducirá. Sí, solo también recalcar un poco de lo valioso que fueron estas intervenciones.
me gusta que nos hayas introducido este concepto, Camila, de litigio climático, dándole la concepción de herramienta, ¿no? O sea, entendiendo que el hecho de que estén en auge en otras partes del mundo y que esté también tomando fuerza aquí en México, pues lo afianza justamente como una herramienta para nosotras, para nosotros como juventudes, pero también tomando en cuenta que pues los gobiernos pueden ser aliados de estos movimientos de juventudes en relación al litigio climático, posicionando, ¿no? También de manera pues más efectiva el medio ambiente al centro de sus esfuerzos. Y Roberto, pues también gracias por poner sobre la mesa pues lo crucial que son los mecanismos de protección a infancias activistas. Creo que obviamente tú conoces bien el tema y que Escazú acaba de aprobar el mecanismo de protección a defensores y defensoras, pero qué tanto se está incluyendo ahí a las infancias, ¿no? Entonces creo que queda pendiente también para el gobierno mexicano y también el apoyo de los gobiernos estatales para poder brindar esta protección a este sector tan importante de la población desde una lógica de diversidad, ¿no? Porque también no todas las juventudes, no todas las infancias son monótonas, entonces entendiendo que es un grupo bastante diverso. Entonces, gracias por sus intervenciones en esta primera pregunta. Y bueno, dentro de esta misma lógica de la conversación que estamos iniciando, me gustaría que tanto Leonildo como Arabel nos platicaran un poco de los retos o las barreras sistémicas o estructurales que ustedes han podido identificar o a las que también se han enfrentado personalmente al impulsar proyectos por el clima, por el medio ambiente, específicamente pues como jóvenes, ¿no? Adelante, Leonildo. Muchas gracias. Nada más para confirmar si me escuchan bien. Sí. Sí, ok, perfecto. Pues bueno, un poco respondiendo a la pregunta, desde lo personal, en su momento yo cuando desarrollé un proyecto de restauración y saneamiento de limpiezas de playas en áreas naturales protegidas aquí en la zona norte de Quintana Roo, uno de los retos a los que me enfrenté fue a la suma de voluntades y al interés y la participación de los sectores. En el camino, digamos que una vez que el proyecto y la iniciativa se fue dando a conocer y se fue visibilizando, se dio la oportunidad de poder sumar a sectores o actores claves que a través de temas o mecanismos de financiamiento pudimos el proyecto, digamos, potencializarlo en muchos sentidos, porque una de las cosas a las que como joven te enfrentas, podrás tú tener a lo mejor el know-how de cómo desarrollar un proyecto, ¿no? Pero muchas veces el tema financiero o el tema económico es lo que a veces te limita un poco en ese sentido en poder materializarlo y poderlo implementar, ¿no? Que esa es como una de las etapas más cruciales en el desarrollo de un proyecto, porque de esa forma tú puedes cuantificar y puedes medir el impacto, ¿no? De tu proyecto y el alcance que está teniendo, ¿no? Algunos proyectos con un alcance local, algún alcance, digamos, regional, estatal, pero de alguna forma es creo que uno de los puntos claves, ¿no? A los que como jóvenes muchas veces nos enfrentamos. Hoy en día creo que hay muchas oportunidades de financiamiento, sin embargo, creo yo que hace falta visibilizar en alguna plataforma, en algún espacio virtual o físico, en donde se pueda dar a conocer cuáles son estas oportunidades de financiamiento al que los jóvenes pueden acceder. Y esto me lleva un poco a la pauta de poder retomar, digamos, parte de las preocupaciones, de los retos y las solicitudes que los jóvenes, digamos, en la declaratoria que nosotros, en el marco del Encuentro Regional Sur-Sureste de las y los jóvenes frente al cambio climático, que es un encuentro regional que se lleva a cabo de manera anual y se ha hecho ya por 3 ediciones. Durante este evento y durante este foro lo que hacemos es recabar justamente las voces de las juventudes que participan, ¿no? Pueden existir muchos retos y pueden existir muchos factores a los que se enfrentan ellos, ¿no? El tema del financiamiento es justamente uno de lo que se comentó en este espacio, ¿no? Porque es de su interés de ellos de poder ser agentes de cambio, pero este puede ser uno de los principales retos que por escrito, ¿no? Y en la, digamos, conversación con los jóvenes se puso sobre la mesa, ¿no? Como esta necesidad, ¿no? En el caso de otras, digamos, preocupaciones que tienen ellos, porque de alguna manera establecieron a raíz de esta declaratoria,
es que ellos de alguna manera exigen poder garantizar que sus voces sean escuchadas, ¿no? Y que sean consideradas en las tomas de decisiones que muchas veces se gestan en el sector público, ¿no? Que de alguna manera ellos tienen como esa labor importante de poder hacer efectivas las políticas públicas, ¿no? Que tienen que ver con la conservación, con la protección y con la restauración de los recursos naturales o del cuidado del medio ambiente. Otra de las cosas que también creo que como retos los jóvenes en este encuentro nos hicieron saber es que hace falta la necesidad de identificar y de mapear cuáles son aquellas organizaciones que se dedican a la conservación de los ecosistemas, pero que también están hoy en día actuando a favor del cambio climático, ¿no? Hablaban de una realización de un mapeo que permita conocer inclusive cuáles son esas oportunidades o esas gamas de organizaciones o esa sábana de organizaciones que van a permitirles a ellos, inclusive desde el voluntariado o desde el activismo, ser parte y formar parte de una organización que está trabajando en estos temas. La parte de también contar con espacios o foros, perdón, como lo son los encuentros, para poder visibilizar, ¿no? Si bien hay muchos jóvenes que tienen un proyecto, creo que la existencia de estos espacios, como lo son los encuentros regionales que se han llevado a cabo en la parte sur-sureste de México ya por muchos años, ha sido como un caso de éxito que ha permitido poder conectar a los jóvenes de otros estados con digamos, líderes o agentes de cambio que ya tienen un proyecto avanzado, desarrollado y que en estos espacios les permite intercambiar opiniones, reflexiones y poderse vincular para poder conocer también qué otros proyectos de otros estados los jóvenes están impulsando y están llevando a cabo. ¿No? Este espacio nos ha permitido justamente eso. Algo también importante que creo que como reto existe en el caso de los jóvenes y que se planteó como parte de esta declaratoria es la incorporación de los saberes y de los conocimientos ancestrales, ¿no? En este encuentro tuvimos la participación de jóvenes de diferentes comunidades mayas, ¿no? En su mayoría de ellos propios del estado de Yucatán. Y bueno, ellos también externaron como esta preocupación que muchas veces todo lo que se hace en materia de educación ambiental, de sostenibilidad, de acción climática, se concentra en su mayoría y en un alto porcentaje en ciudades o en donde la infraestructura y la conectividad terrestre, aérea o algún otro factor permite que los jóvenes puedan en un mismo espacio coincidir, ¿no? Pero cómo llevar también estos foros y estos espacios a las comunidades indígenas y respetando el contexto cultural en el que ellos se desenvuelven y se desarrollen, porque ¿quién nos dice que a lo mejor no hay jóvenes en comunidades indígenas o comunidades en otras partes de México, ¿no? Diferentes al contexto de la región sur-sureste, que están desarrollando algún proyecto socioambiental y que está incidiendo en algún tema o en algún punto clave, ¿no? De este tema de cambio climático, pero bueno, un poco la necesidad de ellos de poder también conocer qué están haciendo jóvenes en otras partes del centro, del norte de México, es algo que creo que podría ser como algo interesante que se pudiera trabajar, ¿no? Desconozco, digo, mis colegas a lo mejor me podrían comentar si en la parte centro, norte existen encuentros regionales de este tipo, pero sería padre también conocer, ¿no? Y hacer sinergia en algún momento de poder visibilizar también lo que ellos están haciendo en otros contextos geográficos de nuestro país, pero también dar a conocer lo que como país estamos haciendo en otros espacios a nivel internacional. Algo también que creo que es importante, y lo comentaban hace rato por la colega Kalima, perdón, la colega Camila, es el tema del litigio de cambio climático, ¿no? Ella hablaba de la formulación y también del tema de la implementación de planes de acción climática, particularmente en el sector privado y en el sector público, ¿no? Que fuertemente desde la sociedad civil se ha impulsado el tema de cambio climático a través del voluntariado y el activismo, pero creo que también es importante reconocer que desde las instituciones de educación superior a nivel federal y por regiones también ya es un tema el cambio climático que se está trabajando a través de la formulación de planes de acción climática dentro de las universidades, que esto va a permitir un tema, ¿no? La educación transversal, ya no de educación ambiental, sino más bien de cambio climático y que la educación ambiental con este énfasis tendría que ser, digamos, permeable en los planes de estudio, ¿no? Y que tiene que ser una educación que vaya desde la educación básica hasta la educación universitaria,
para que podamos formar ciudadanos mucho más responsables con el medio ambiente y con la sociedad, pero que es algo que ya se está trabajando y que se está impulsando fuertemente desde las universidades públicas y privadas. Y creo que hablar de planes de acción climática también como actores claves, las instituciones tienen un rol importante en la generación de los futuros ciudadanos que en algún momento van a ser tomadores de decisiones, que es algo que creo que en la conversación se ha puesto sobre la mesa y seguramente ellos tendrán como esa oportunidad de poder transformar la realidad en la que hoy en día nos encontramos y de asegurar no un mejor país en muchas condiciones, pero también teniendo en cuenta los contextos propios de cada estado o de cada región, ¿no? Me permitiría también darle la palabra a mi colega por si también gusta complementar o aportar algo más. Pero desde los encuentros es lo que yo quería compartir con ustedes, que es la voces de los jóvenes de esta región, pero que se quedan plasmadas en esta declaratoria. Y ya para finalizar, nada más me gustaría precisar, en el caso de los encuentros, en el marco del mismo, se lleva a cabo se lleva a cabo un reconocimiento a la labor juvenil frente al cambio climático, en donde lo que nosotros hacemos es reconocer públicamente los proyectos que los jóvenes están desarrollando y que de alguna manera sean los actores que inspiren y motiven a otros jóvenes que desarrollen proyectos en sus comunidades, sabiendo y conociendo que en algún momento a lo mejor ellos estuvieron como oyentes y en un próximo encuentro un proyecto que ellos desarrollaron lo estarán presentando como resultado de este encuentro, ¿no? Entonces es algo que creo que es necesario. Creo que a nivel nacional y en los estados ya hay mecanismos o instrumentos propios que buscan reconocer en algún eje ambiental a los jóvenes que están desarrollando algún tipo de proyecto, y eso se celebra y se reconoce, pero creo que también los encuentros y los foros de este tipo permiten también darles otro espacio de visibilidad. Hasta aquí termino mi participación. Perfecto, gracias. Adelante, Arabel. Gracias, Victoria. Pues ahora sí que hablando de retos y barreras, yo quiero compartirles que desde la experiencia de Colima, pues al ser un estado tan pequeño y somos básicamente el menos habitado del país, incluso el chiste, ¿no? De que es un Colima o por ejemplo con nuestra amiga Hilda de Tlaxcala también nos hacemos burla, ¿no? Entre nosotras, porque somos territorios muy pequeños, muy poco habitados, entonces el posicionar temas de medio ambiente, de salud ambiental, de los ecosistemas, pues es difícil, ¿no? Por lo pequeño que llegan también a ser las instituciones y pues el contexto, ¿no? Entonces el principal reto es en Colima ha sido posicionar el tema, ¿no? De medio ambiente. No es que no se haya hablado antes, pero desde una perspectiva de las juventudes, pues en este contexto actual, pues es ese. Y pues nosotros empezamos en 2019 queriendo posicionar pues la Agenda 2030, nacemos con esa idea, la verdad, ya ahorita en este presente pues ya tenemos líneas de acción muy específicas, ya no tanto de la Agenda 2030, pero fue nuestro anclaje en su momento para poder posicionar, ¿no? Ciertos temas o para poder tener atención mediática. Y pues nos dimos cuenta que en nuestro territorio habría 3 industrias muy grandes. La primera es que tenemos la planta de generación eléctrica con mayor capacidad instalada de la CFE, la Central Termoeléctrica en Manzanillo, General Manuel Álvarez Moreno, y pues esta genera más o menos el 7% a nivel nacional. Entonces, cuando hay desabasto, imagínense, ahí es donde inyectan más combustóleo. Cuando fue, por ejemplo, en los últimos años ha habido varios casos específicos de modificación de la política energética, que aquí Cami no podrá mentir, cuando fue todo el tema de la CENER, el acuerdo de SENACE, todo eso nos tenemos que enfrentar como territorio y pues al ser un espacio tan pequeño era difícil posicionar este tema en lo local y a nivel nacional. Cuando eran estas conversaciones también difícilmente se hablaba sobre estos espacios, estas zonas de sacrificio, ¿no? Podemos tal vez ya empezar a hablar un poco así de estas zonas, parte de la reflexión que hemos tenido. Y bueno, eso solo de la electricidad. También nos dimos cuenta que la mitad del territorio, prácticamente el 45% más o menos, estaba concesionado a la minería y pues mayor parte del acero
pues de México, sale de Colima y se va pues a otros países, ¿no? Y esto tenía que ver con una industria muy particular que también está en Colima, que es el puerto, lo que les mencionaba al inicio. El puerto de Manzanillo es el más importante de México y ya se está posicionando como el primero, segundo en América Latina, estaba en el tercero o cuarto, pero bueno, están en ese punto. Entonces, imagínense la cantidad de trailers, camiones, barcos y toda la cadena grandotota que hay alrededor del territorio que sostiene esta infraestructura, ¿no? Entonces empezamos a hablar de descarbonización de puerto, un tema que no se hablaba, que no está posicionado en México, un sector totalmente nuevo para México, para América Latina, cuando pues nuestros vecinos de Estados Unidos pues ya tienen acá una super tecnología, ¿no? Entonces el posicionar un tema fue muy difícil. Y también manejarlo de una manera muy suave. ¿Por qué? Porque los puertos pues son controlados por la Secretaría de Marina. Entonces también el tener que hablar sobre la infraestructura portuaria, el manejo, las emisiones, los impactos, el posible conflicto socioambiental, pues imagínense en la camisa de varas que nos estábamos metiendo. Además de que pues obviamente estas zonas portuarias pues también están ligadas al tema de narcotráfico, ¿no? Entonces el posicionar un tema tan complejo en un estado tan pequeño nos ha dado esas barreras. Y lo que ahora nosotros hemos estado haciendo, pues es observando y fortaleciendo las capacidades, primero a nivel local, pero también intercambiando experiencias con otras comunidades portuarias, pues de México y de América Latina. ¿Por qué? Porque ahorita ya se publicó a nivel nacional la estrategia para descarbonizar todos los puertos de México. Entonces necesitamos compartir la experiencia de Manzanillo con otros puertos para que ellos pues aprendan de nuestros retos, de las barreras que nosotros ya enfrentamos y puedan implementar campañas para que se haga esta descarbonización, ¿no? Que ya dijeron que se tienen que comprometer a reducir un 25% de las emisiones de gases de efecto para el 2030. Imagínense, todo el sector portuario. Entonces, va a ser una tarea muy grande y creo que el mensaje como juventudes, el reto ahora es que la barrera más grande es conseguir esos espacios. Si ellos no están pudiendo demostrar que lo están haciendo, pues que nos den chance, porque ahora nosotras como juventudes creo que lo estamos haciendo muy bien y pues el poder conseguir esos espacios, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la experiencia de los retos y las barreras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos dejan bastante información. Leonildo, destacar de tu participación que pues no muchas veces se habla de este reto, que es el tema del financiamiento para los proyectos de juventudes. Obviamente, creo que es importante poner sobre la mesa el hecho de que sí tenemos el conocimiento, como mencionabas tú, el know-how. Entonces, ¿cómo potencializamos, no? Este conocimiento, estos proyectos que tenemos. Me gusta que recalques el tema de la visibilidad, porque puede ser que sí existan ciertas herramientas de financiamiento que están accesibles para juventudes mexicanas, para juventudes en los estados del país, pero que pocas veces se tiene la información de cuáles son estas herramientas financieras a las que podemos acceder. Entonces creo que es importante que lo menciones, porque pues muchas veces son proyectos complejos, son proyectos con impactos medibles que tienen efectos en territorio. Entonces pues cómo los hacemos llegar más allá, cómo los impulsamos, ¿no? Igual pues la importancia que comentabas de el mapear aliados en sociedad civil para que las juventudes puedan ser parte de ellas, porque también creo que ser parte de este sector y de estas organizaciones pues fortalece, ¿no? La capacidad de agencia de las juventudes como individuos. Y pues bueno, muchas gracias por posicionar esos temas en la conversación. También pues Arabel con los retos de un territorio pequeño, pero con grandes industrias como la energética y la minera. Creo que esto representa retos para gobiernos locales, estatales de gestión de impactos ambientales, pero pues también para nosotros las juventudes, para ustedes que están buscando fortalecer estas políticas y que buscan posicionar temas que impactan a industrias hegemónicas, ¿no? Con compañías que pues tienen capacidades
que a veces se puede sentir que van más allá de las capacidades que podemos tener como colectivos y juventudes, pero creo que justamente es también felicitarles por el trabajo, por ejemplo, de la estrategia de descarbonización. Son un ejemplo de buenas prácticas, entonces hace falta compartirlo, diseminar, democratizar esta información, este trabajo que han hecho. Y pues nada, muchas gracias por darnos esta información. Y bueno, avanzando para la segunda ronda de preguntas, nos gustaría también que tanto Arabel, Roberto, Erika y también Iyari nos puedan compartir cómo es que las iniciativas y los proyectos de los que son parte, pues han ayudado a fortalecer la coordinación con gobiernos estatales y municipales y pues también los procesos ciudadanos de incidencia política, ¿no? Específicamente para las juventudes. Entonces, no sé si ahorita que acabas de terminar, Arabel, ¿quieres empezar o dejamos que Roberto comience? ¿Cómo lo ves? Si quieres, adelante, Roberto. Vale. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que es un poco como de reflexión, bueno, de mucha reflexión y también como de reconocer esta incidencia, ¿no? Algo que compartimos mucho es que estos mecanismos que logremos, como nos compartía Leonildo, todos los espacios que se generen de incidencia juvenil y de progreso y directamente desde los organismos internacionales, es que el progreso se pierde, ¿no? A pesar de que se generen estos espacios, no es solamente generarlos, sino permitir que se sigan replicando y que estos evolucionen, que no se mantengan estáticos. Eso es parte de los retos que representa la educación en y para la sustentabilidad y trabajar sobre todo con juventudes de contextos tan distintos como lo es el mexicano o el latinoamericano. Entonces, creo que reitero, un poco de mucha reflexión porque... Si algo se ha logrado, yo creo, directamente desde Youth Building the Future Global o desde la incidencia que hemos tenido con activismo, es el replicar estas redes y colectivos, colectivas de manera distinta, ¿no? Es de manera que es este gran árbol que va creciendo, que va haciendo brazos, pero que al final las semillas vuelan y uno no sabe, y claro que me encantaría poder controlar dónde tener una incidencia específica, en qué estados, en qué regiones, pero como lo mencionamos, esta incidencia, por ejemplo, colectivos, colectivas, organizaciones, ha sido muy variada, ¿no? Han surgido en estos últimos 8 años que cumplimos en diciembre. Muchísimas organizaciones a las cuales les hemos ido dando acompañamiento, espacios de lucha, de resistencia de manera específica, pero reitero, un poco creando esta reflexión al momento de la pandemia, donde vimos este retroceso o poca participación y también la propia evolución de los miembros, ¿no? Creo que ese es uno de los retos que hay que tener presentes y que pues ha ido evolucionando, ¿no? Siempre dar esta batuta al seguir, impulsar y continuar es lo que representa un poco complicado, pero yo creo que sí hay esfuerzos muy buenos de organizaciones en México que están trabajando y que ahora trabajan con nosotros y que incluso ya lideran distintas iniciativas en temas de reformas, en temas específicos de derechos de los animales, en temas de derechos igualmente de la infancia, de las próximas generaciones, etcétera, ¿no? Que van incubándose poco a poco y que creo que son verdaderamente muy valiosos. Y la segunda pregunta incidencia un poco con gobierno y demás. Creo que ese es también otro de los retos, ¿no? Tenemos cambio de gobierno cada 3, cada 6 años y un poco la continuación de estos mecanismos es lo más complicado. Doy el ejemplo de Escazú, donde Escazú tiene alrededor de 14, 15 años de negociación desde las primeras mesas, pero que ha ido, en el caso de esta administración, durante estos 6 años y las administraciones anteriores, se logró su reconocimiento, se logró su adopción, pero aún falta que se aterrice de manera local, que se vincule, que las autoridades estatales puedan dedicar un presupuesto, puedan dedicar personal específico. Entonces, ese es parte de los retos y la incidencia, pero creo que igualmente hay retos muy grandes, por eso nos enfocamos en un tema más legislativo para que quede estático, para que quede ahí y pueda asegurarse esta mecanismo, este logro para las próximas generaciones, no tanto con las administraciones, que también es muy valioso, no digo que no sea valioso los temas que se logran, es como mencionaba Camila, ¿no? El tema de las sentencias y estos referentes que quedan para consulta de todos. Entonces, esa sería un poco mis comentarios para no robarles tanto tiempo.
Súper. Si quieres, pasamos con Iyari, después Erika y al final Arabel, por favor. No, perfecto. Solo si pueden repetir la pregunta, por favor, es que me está yendo el internet, disculpen. Sí, no te preocupes. ¿Cómo crees que las iniciativas y los proyectos de los que eres parte han fortalecido la coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como los procesos ciudadanos de incidencia política climática, obviamente específicamente hablando de juventudes? Claro, bueno, pues desde la experiencia que yo he tenido con otras personas que hemos colaborado, es que es a partir, que aquí ya lo mencionan, pero es a partir del diálogo, pero también es a partir de construir la política pública desde abajo hacia arriba. ¿Y qué me refiero desde abajo hacia arriba? De no llegar a imponer, de no llegar de una manera extractivista, sino llegar a través de un diálogo para conocer primeramente cuál es la situación, cuál es el contexto de ese territorio en el cual queremos incidir, queremos ayudar y por supuesto escuchar a los diferentes actores que existen en ese territorio. Un punto muy importante de aquí es que no solamente es llegar a ayudar por ayudar o llegar a estar haciendo política pública por estar haciendo política pública, no, sino es entender las necesidades de las personas que justamente están en esos respectivos territorios y no llegar con otro tipo de propuestas que no se adecúan a las necesidades actuales o a las necesidades de corto, mediano y largo plazo. Otro es que con respecto a los gobiernos, afortunadamente hemos trabajado con gobiernos locales, con gobiernos municipales, en donde hay un punto fundamental es que primero, y aquí lo mencionaba el compañero Leonildo, a través de los sentires y las experiencias. ¿Por qué? Porque sin eso no nos entendemos mutuamente, no entendemos qué la otra persona a través de su experiencia ha estado viviendo para llegar a ese tipo de cargos y cómo ese tipo de cargos pues es algo totalmente nuevo. En algunos casos hemos estado con el gobierno indígena de Hueyapan, que muchas de las autoridades actuales, pues es su primer gobierno que están ahí y dicen como, ¿cómo le hago? Y así, etcétera. Y más que pedir los consejos, es simplemente es de que, a ver, yo estoy en un nuevo gobierno, yo quiero colaborar, etcétera. Nosotros también queremos colaborar. Y en ese sentido, un punto importante es conocer cada una de las formas que estos nuevos gobiernos o el gobierno actual en las diferentes entidades federativas, pues tienen una cosmovisión, tienen una forma de expresarse diferente a otros. Algo que sí nos ha tocado es que con los gobiernos, pero también con las personas, es que algunos no dejan participar a ciertos sectores. ¿Y a qué me refiero con ciertos sectores? A niñas, mujeres, personas con movilidad reducida, etcétera, por el hecho de los diferentes estereotipos, la discriminación histórica que han vivido, pero ahí justamente es donde hemos podido intervenir también. ¿Para qué? Para que justo la acción climática no solamente se vea en un sector, sino la inclusión, justamente lo que aquí mencionaban algunos compañeros, de la transición energética justa, en la cual lo que hemos hecho ahí es la prevención de conflictos socioambientales a través de las formas de organización que cada uno de estos territorios abarca. Y me refiero a ejidos, comunidades indígenas, no indígenas, zonas rurales y ciudades, en la cual lo que ahí hemos hecho es la prevención de conflictos socioambientales a través de instrumentos como el protocolo autonómico de consulta previa. Y ahí los gobiernos hemos estado ahí colaborando, pero en el cual han podido pues también tener un acercamiento más con a veces estos gobiernos no han tenido la forma de poder comunicarse bien con la ciudadanía y nosotros también hemos podido ahí ayudarles en cuestión de que esto les puede beneficiar de tal punto que este gobierno que está ahorita con ustedes, pues les puede ayudar en temas de infraestructura verde, en temas de prevención de conflictos, también en temas de seguridad en relación con la acción climática. ¿Y por qué me refiero a estos temas de seguridad con respecto a los gobiernos locales? Es de que podemos tener muchas buenas ideas con respecto a la sustentabilidad, a la crisis climática, a la transición energética justa, pero si no hay las condiciones de seguridad en los territorios, es muy difícil poder implementarlos, lamentablemente. Entonces, ya para terminar, en esta cuestión de estos gobiernos con las alianzas, es que al final de estos proyectos hemos podido dar los resultados en conjunto, y eso es importante, en conjunto con la ciudadanía, con los gobiernos y con, pues, desde las organizaciones, algunas veces nos ha tocado con la iniciativa privada. Y algo que sí hemos visto es de que estos proyectos no es para nosotros, no es que nosotros nos apropiemos del proyecto, sino que es para que ellas y ellos desde su autonomía, desde su forma de organización, etcétera,
tengan la facilidad, tengan los conocimientos de llevarlo por su propia cuenta sin que nosotros intervengamos y que ellos lo estén llevando a su propio ritmo, sabiendo que los ritmos de cada uno de los territorios aquí en México pues son diferentes. Y bueno, sería eso específicamente. Muchas gracias. Continuamos con Erika. Muchas gracias. 3 minutos, ¿verdad? Sí, Muy sí, bien, pues les voy a compartir muy rápidamente la experiencia que nosotros tuvimos desde los encuentros de las y los jóvenes frente al cambio climático de la región sur-sureste. Como comenté hace un momento, este proyecto pues inició en 2010, digamos, a través de un encuentro nacional de juventudes frente al cambio climático. Esta solamente se hizo en una sola ocasión, impulsado por el gobierno federal, pero no se volvió a retomar. Y en 2011, el Estado de Tabasco, a través de León Gutiérrez Ferretis, pues levanta la mano para decir, vamos a hacer esto de manera regional. Y entonces, con estos movimientos, y pues en 2012, Yucatán alza la mano, en este caso, a través del colectivo Nalún, se desarrolló el segundo encuentro de las y los jóvenes frente al cambio climático, pues que incluye toda la región sur-sureste, los estados de la península de Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, y bueno, otros estados vecinos, ¿no? Como Veracruz, Chiapas. Y bueno, pues así, año con año se han llevado a cabo estas iniciativas y pues nuevamente en 2024, acá fue un error de dedo, pero nuevamente en 2024, Yucatán alza la mano para ser sede de estos encuentros. Y aquí lo interesante es que las y los jóvenes que iniciaron en estos encuentros, que se formaron en estos encuentros, que generaron intercambio de experiencias y también de propuestas y de proyectos y la vinculación que se generó acá, son estas juventudes que siguen impulsando estos encuentros, pero ahora a través de diferentes sectores de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Leonildo y también de la maestra Guillermina, que hoy en día pues fungen desde la Universidad del Caribe, pero pues también tenemos otros compañeros y compañeras que están desde el gobierno, desde empresas. Entonces, pues ahora sí que son una serie de personas que están como muy interesadas en seguir empujando justamente a las juventudes de la región. Y bueno, pues para este año se tuvo pues una jornada de 3 días que constó de conferencias, mesas panel, mesas de trabajo, talleres, coloquio, también tuvo el premio al mérito juvenil, salidas de campo y bueno, demás acciones que se enfocaron en el diálogo sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y por los ejes de acción elegidos para esta 13ª edición, pues fueron soluciones basadas en la naturaleza, la importancia de la participación ciudadana en incidencias en política pública y justicia ambiental, el rol de las mujeres ante el cambio climático, también visibilizar la importancia, el reconocimiento tradicional y el rol de las comunidades ante el cambio climático, y también las acciones locales para mitigar el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en este caso, como mostramos hace un momento, las organizaciones que dieron cabida a este 13º encuentro, pues fue el gobierno del estado de Yucatán, en alianza con la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad del Caribe, la Universidad Autónoma de Campeche, y también 2 organizaciones que son el PNUD y WWF, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, aquí les comparto algunas fotografías de lo que significó la jornada, que verdaderamente pues nos llenó de mucha emoción, incluso en una experiencia personal, fue que tuvimos patrocinadores que en algún momento fueron esos jóvenes que participaron en alguno de los encuentros y que cuando se enteraron que iba a ser en Yucatán, alzaron la mano para pues donar algún taller o algún producto de sus empresas, ¿no? Y de sus lugares de trabajo. Y algo muy importante también es que parte del espíritu de estos encuentros es la formulación de una declaratoria de las y los jóvenes. Entonces, si hay más tiempo, más al ratito les voy a compartir información de esta declaratoria
y si no, también pueden acceder a través de la siguiente liga y pues está disponible para todo el público. Aquí algunas de las organizaciones, empresas e instituciones que se sumaron a este encuentro, que son muchas, y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y cerramos este segundo bloque con Arabel. Muchas gracias. Ahora sí que desde Colima Sostenible nos gusta mucho observar, observar, vigilar y evaluar. Entonces tenemos dos áreas, una es la social y otra es la área de Planeta. A mí casi siempre me ven hablando desde Colima Sostenible, desde Planeta, pero también hay un área social muy padre que está a cargo de Mauricio Beltrán, que es el presidente de la asociación. Y él la verdad es que ha hecho un trabajo muy excepcional liderando la parte de social, porque ya sacamos dos reportes. Uno se llama Decisiones por el Futuro, que es como una continuidad de una campaña que colaboramos a nivel nacional que se llamó Elecciones por el Futuro en las elecciones pasadas, si se acuerdan, y ahí pues estábamos un montón de juventudes a nivel nacional preguntándole a nuestras personas contendientes qué iban a hacer por el cambio climático. Pues nosotros lo hicimos en Colima, estuvimos ahí muy metidos y después lo conformamos en una campaña de seguimiento a lo que estaban haciendo las personas diputadas. Entonces, evaluamos como 1 año y medio, más o menos. Ahorita estamos en el segundo periodo, pero el chiste es evaluar toda la legislatura en cuanto a pues sus hallazgos y los resultados que han tenido en asistencia, en temas pues tocados, ya saben, ¿no? O sea, lo que hacen los congresos, y pues nos hemos encontrado que no se tocan temas de medio ambiente y más temas, ¿no? Entonces, ahí, por un lado, abonamos ese reporte al Congreso, lo presentamos, se los dimos pues a todas las personas diputadas, y por otro lado, en temas de ayuntamiento, hicimos también un reporte para evaluar pues la asistencia, igual los temas, pero en el Ayuntamiento de Colima. Próximamente lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Manzanillo, y pues eso también funciona como una contraloría social desde los dos niveles, ¿no? A lo legislativo y a lo eh, municipal, y eso nos ha permitido ver en temas legales y de política y de instrumentos, pues, qué está pasando con el cambio climático y con el medio ambiente en Colima. Entonces, una fortaleza es que hemos podido insertarnos en los espacios de coordinación, como pues la comisión especial de seguimiento para el programa de desarrollo, el comité del Fondo Estatal Ambiental, el del ordenamiento ecológico y territorial, el de cambio climático. Entonces podemos posicionar nuestra agenda, que ya lo hablé hace ratito, lo de descarbonización y los otros temas, en esos espacios y darle seguimiento a los instrumentos de política. Y también un hallazgo bien importante que a mí me encanta siempre hablar de lo que logramos en Colima, y es que nos pusimos de acuerdo un montón de organizaciones de la sociedad civil en ese periodo electoral anterior, y cuando ya fue electa la gobernadora dijimos, bueno, y ahora, ¿quién va a ser la persona de medio ambiente? Entonces nos organizamos, hicimos un oficio y fuimos y se lo entregamos a la gobernadora diciéndole quién creíamos que era la mejor persona que podía ser la titular del Instituto de Medio Ambiente, porque allá no es secretaría, es un instituto. Entonces propusimos a Angélica Jiménez. Ella actualmente es la secretaria, bueno, la directora del Instituto Estatal, que es como la secretaria, para que así lo entendamos. Y pues la verdad eso nos ha permitido que se posicionen muchísimos temas, que nos den apertura de participar en estos espacios de política, el proponer modificaciones específicamente pues en instrumentos. Ahorita, por ejemplo, vamos a ayudar a hacer una consulta anual de cambio climático, ayudar a hacer el tema de monitoreo de calidad del aire a través de ciencia ciudadana. Entonces, el asegurar nosotros que una persona capacitada y sensible estuviera en la cabeza de la institución ambiental del Estado nos ha permitido fortalecer pues toda la institucionalidad ambiental estatal. Realmente ese es el hallazgo más fuerte que tenemos, y que ahorita, bueno, va a ser un spoiler, pero con Reacciona, ahorita vamos a lanzar una convocatoria para pues juventudes de todo el país para que puedan hacer esos procesos, ¿no? Un balance de cómo están los instrumentos de política ambiental, climática, urbana en nuestro territorio, municipio o estado, y dar ese balance, ¿no? A la persona nueva que entre, sea municipio o estado, y decirle, ¿y a quién vas a poner a cargo?
nosotros proponemos eso o vamos a hacer una tercia, ¿no? Que fue la propuesta con lo que empezamos negociando en Colima. Entonces, esa es mi aportación en cómo hemos fortalecido la política climática y a que les invito a que hagamos este ejercicio ya que entran los nuevos gobiernos en transición. Gracias. Ah, bueno, y lo de cambio climático, lo de planeta, lo que dijo Roberto se me hizo súper importante también porque es justamente la cadena de suministros. Volteen todo lo que tenemos, de 18 de 20 cosas que tenemos llegaron en barco. Entonces, estamos posicionando el descarbonizar toda la cadena de suministros a partir de la estrategia de descarbonización de puertos. Entonces, estamos dando esa visión desde las juventudes y lo vamos a fortalecer con América Latina. Gracias. Perfecto, pues súper valioso todo lo que nos aportan, súper rápido, así como bajando un poco de las ideas que me gustaría que recalquemos. De Roberto, pues lo crucial de que los esfuerzos vayan evolucionando, ¿no? Que no sean estáticos una vez que arrancan, que saber que son suficientes, pero que hay maneras de seguir evolucionándolos, avanzándolos. Mencionabas el caso de Escazú, que ha venido avanzando, pero que sigue teniendo retos para ser efectivo a nivel local, entonces seguir manteniendo esto siempre en mente. De Illari, pues la importancia del fortalecimiento de la comunicación entre gobierno y sociedad para articular esfuerzos de acción climática, también pues la importancia de implementar proyectos desde las prioridades y necesidades tanto de la población, pero también de los sentires, las experiencias y los retos de sus administraciones locales, ¿no? Erika, pues obviamente yo creo que lo que me llevo bastante es la importancia de poder articular esfuerzos a nivel regional, pero con alianzas fortalecidas entre academia, sociedad civil y gobierno. Creo que suelen tener muy buenos resultados estas alianzas y pues nada, Arabel, pues obviamente la importancia de incluir tanto a las juventudes como las agendas climáticas que están impulsando en los espacios de coordinación con los gobiernos, en los institutos, en las secretarías, cómo colaboramos para medir, para monitorear, para tener exigencias claras, ¿no? Entonces, pues les agradezco bastante esta ronda y ya nos vamos a la última ronda. Te paso la palabra, Jorge. Gracias, Vico. Y pues ya rápidamente vamos a pasar a esta última ronda. Y quisiera pedirle a Camila y a Yari que nos pudieran compartir qué recomendaciones le darían a las autoridades estatales para asegurar la participación e incidencia de las juventudes en la acción climática local. No sé quién quiera iniciar, Camila o Yari. Adelante, Camila. Pues creo que es una pregunta difícil el qué recomendaciones le daría a las autoridades, pero definitivamente si lo que estamos promoviendo aquí es un diálogo de juventudes y hemos notado, pues al final que habemos muchas jóvenes involucradas en esto y sobre todo que muchas de nosotras tenemos, pues ahora sí que acciones bien claras, propuestas, ideas muy novedosas y que a veces creo que falta que nos den estos espacios para realmente escucharnos. Muchas veces creo que todas aquí hemos sido invitadas a foros en donde parece que importa más tomarse una foto y subirla a las redes sociales y decir que escuchan a las juventudes que realmente escucharlos. Entonces, creo que a veces lo que hace falta es que, como creo que Yari mencionaba y varias aquí, es justo que hay que construir desde lo local hacia lo nacional y hay que construir desde las juventudes. Entonces, también creo que Santiago menciona mucho este adultocentrismo en el que a veces pareciera que automáticamente por ser jóvenes se los invalida como personas que no estamos lo suficientemente capacitadas para opinar. Y creo que todas las que estamos aquí, probablemente muchas de las que están conectadas, pues pueden mostrar lo contrario, ¿no? Podemos mostrar que somos personas muy capacitadas, que somos personas muy informadas y que sabemos de lo que estamos hablando. Y que no solo eso, que también partimos desde un lugar muy particular de necesidad. Esto por lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Nosotros somos quienes durante más tiempo
vamos a vivir las consecuencias de esta crisis climática. Somos quienes hemos crecido escuchando, preocupándonos, hablando sobre esto. O sea, todos nosotros crecimos en la primaria y ya era un tema, ¿no? Reciclar, utilizar, reusar y nosotras, de alguna forma, al crecer con esto y probablemente incluso hasta escoger una carrera pensando en esto, porque hoy en día creo que pues ya escuchamos cada vez más ingenieros en sustentabilidad, ¿no? Abogada climática, pues antes como que era eso. Entonces creo que ya somos personas que estamos formando nuestras vidas profesionales y nuestras vidas personales con esta agenda. Entonces, creo que eso es lo principal que yo le diría a las autoridades, denos la oportunidad, escúchennos y realmente promuevan estos espacios de escucha activa y de colaboración, porque muchas veces creo que lo que pasa es que nos siguen viendo o justo, como les decía, como personas todavía no calificadas o simplemente como que queremos causar un problema o queremos confrontar, ¿no? Automáticamente cuando damos nuestras posturas pareciera que nos ven como que solo queremos problemas, queremos confrontar y no, la verdad es que queremos colaborar, estamos dispuestas al diálogo y estamos dispuestas a trabajar junto con ustedes. Eh, Creo que ya no sé de cuánto tiempo disponemos, entonces le doy la palabra a Yari, pero también me gustaría platicarles un poco sobre el caso del Bosque Tabasco muy rápidamente en un minuto. Creo que muchas de ustedes han tenido oportunidad o ojalá hayan tenido oportunidad de ver lo que está pasando hoy en la comunidad del Bosque Tabasco. Es oficialmente la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México, pero no es la única. Son muchas las que están siendo desplazadas climáticas. Nuestro futuro tiene la fortuna de acompañar esta lucha para esta comunidad. Hoy en día hemos logrado que el caso llegue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y hemos logrado que el Estado de Tabasco escuche a, a esta comunidad. Digo, hemos, hablando desde el nombre de la comunidad y nosotras simplemente como unas acompañantes, pero creo que a veces pareciera que lo que realmente falta en este país sigue siendo un programa sobre cómo vamos a combatir la crisis climática. Necesitamos política pública en donde ya asumamos que ya estamos viviendo en un tiempo de crisis y entonces necesitamos la adaptación de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático ya en programas de manejo de crisis climática, en programas de manejo de desplazados climáticos. Entonces, creo que todavía no veo a legisladores o a políticos que realmente se pongan la camiseta, se pongan los lentes verdes y digan, órale, vamos a crear estos programas, vamos a dirigir el financiamiento a la necesidad de que realmente haya una estrategia nacional de cambio climático efectiva y sobre todo ambiciosa. Entonces, creo que eso es lo que a veces hace falta, realmente abrir los ojos y atender a estas comunidades de desplazados climáticos. Eso sería mi comentario. Adelante, Yari. Pues muchas gracias, Camila. Pues sobre esa pregunta, yo coincido totalmente con lo que dice mi compañera. Yo añadiría que desde la parte de las juventudes, pues sí de que en algunos casos, en una gran parte es de que pues no se va a poder conseguir todo lo que se quiere inmediatamente. Esa es una realidad. En la cual, pues justo lo que decía Camila, se necesita presupuesto, se necesita una estrategia, etcétera, y no muchas veces todo está en su conjunto, todo elaborado, o que se destine ciertos recursos como lo que estamos viendo en este actual gobierno, etcétera. Pero lo que sí es que entender que las realidades a veces son difíciles para poder implementar ese tipo de políticas públicas. Diferentes temas, diferentes problemáticas, la inseguridad, o que tal vez la forma de comunicarnos sea la adecuada, o que los gobiernos no tengan totalmente las capacidades para poder llevar a cabo esto en los gobiernos locales. Y es justamente entender esas realidades, de las realidades mexicanas, para no desesperarnos y entender que cuando queremos hacer una colaboración con gobiernos, pues incluso a veces los mismos gobiernos ni siquiera saben para dónde ir, y me refiero a los gobiernos locales, gobiernos municipales en muchos casos, y que a través de eso es como tener todo ese panorama y decir, bueno, tal vez podemos ir a este tipo de metas, objetivos, y poder lograr poco a poco.
Y creo que ese es un punto importante porque nos ha pasado que luego con los gobiernos locales que hemos trabajado es que, no, ustedes quieren abarcar todo, quieren irse por todo, etcétera. Pues en realidad no, sino que simple y sencillamente es tener una meta a largo plazo y que en ese largo plazo, pues las demás metas, objetivos de corto y mediano, pues se puedan ir elaborando poco a poco. Y algo fundamental es de que con los gobiernos y también con los otros entes gubernamentales, es que a veces piensan que desde las juventudes, como bien dijo Camila, que no sabemos tanto, pero incluso también es un tema de no querer abrirnos espacios por querer abarcar casi todo, y es muy curioso. Entonces, que eso sería como una petición a los gobiernos, a los que van a entrar y a los que van a salir como experiencias de que pues sí, lo que dice Camilo, o sea, ábrense a esas nuevas colaboraciones. No es fácil, por supuesto que no es fácil, va a haber críticas y no todo es color de rosas. Obviamente nos ha pasado que hemos peleado, hemos tenido discusiones con la misma sociedad civil porque quieren implementarlo de una manera cuando en realidad no se puede, y eso es otra de las realidades. Algunas cosas no se pueden implementar en ciertos territorios por el contexto, por las diferentes dinámicas que ahí se viven. Entonces, sería eso y que, por supuesto, pues aquí estamos abiertos a la colaboración desde nuestras diferentes trincheras, desde diferentes temas, pero de no perder el miedo y también abrirse hacia como una parte disruptiva, el no tener como esta a las mismas personas de siempre, que a veces es lo que decimos con el tema activista o en el tema de hacer los proyectos, sino que se vayan por otro tipo de personas también con temas racializadas, temas con personas con movilidad reducida, etcétera, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, lo que acaba de decir Santiago, etcétera, porque si no, repetimos las mismas dinámicas y no vemos otro tipo de panoramas, no vemos otro tipo de ideas que se pueden plantear en este tipo de políticas públicas. Y ya con respecto a, desde mi parte, desde el Poder Legislativo, que ahí hemos podido incidir, pues ahí es un poquito más difícil con el tema de la grilla, etcétera, pero se puede. Ahí es desde lo que decía Camila del principio, que me resonó, que es estar unidos, estar bien articulados y articulados. Lamentablemente, ahorita no, yo por lo que veo, no hay tanta articulación desde el movimiento climático, pero poco a poco se ha ido logrando diferentes esfuerzos. Y por último, ya para terminar, algo relacionado a lo que decía Camila es que desde la parte de la seguridad y la parte de la acción climática, y es súper importante ver eso, porque actualmente, pues lo que vive México, pues es una crisis de seguridad. Entonces, lo que hemos hecho en Chiapas, en la frontera, casi con Guatemala, es con el gobierno ejidal, de San Francisco de las Palmas y el gobierno ejidal de Nueva Morelia en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, donde de ahí se vio una gran ola de violencia, etcétera. Pero lo que quiero que sepan es de que ahí podemos implementar varios proyectos de prevención, de formas de organización, de acción climática, de infraestructura, etcétera, pero que lamentablemente por los temas de seguridad ya no pudimos poder hacer nada y lamentablemente actualmente están siendo desplazados forzados, yéndose para Guatemala o yéndose para otras partes del país. Entonces, también para ver ese tipo de interrelación que a veces cuesta, bueno, no cuesta, es muy difícil poder mencionarlo por el tema del riesgo que se vive, de la seguridad y de la acción climática que tienen que ir de la mano, porque si no, lamentablemente, pues hay personas que dicen, no, pues es que ustedes quieren el tema de cambio climático, cómo no se enfocan en temas de inseguridad, etcétera. No, los temas van de la mano, por supuesto, y sin esos dos es muy difícil poder lograr los objetivos que queremos a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Yari. Y ya por último le vamos a pasar la oportunidad de hablar de esta pregunta a Erika, por favor. Gracias, Jorge y Victoria. Bueno, en esta participación voy a hablar en representación de la declaratoria que generaron las y los jóvenes, que fueron más de 130 participaciones las que se tuvieron en abril de este año, en donde ellos, a través de una manera muy simplificada, pues hacen las recomendaciones a las autoridades locales de lo que ellos quieren ver, ¿no? Y hacer. Entonces voy a solo compartir algunas, como por ejemplo, hay un apartado en donde dice: solicitamos garantizar que las voces de las y los jóvenes sean escuchadas y consideradas en las decisiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático a nivel local, nacional e internacional, a través de realizar un mapeo de organizaciones dedicadas a estos temas para poder acercarse a estas organizaciones, hacer colaboraciones, vinculaciones o inclusive participar.
también dar a conocer fondos e iniciativas locales para que como juventudes se tenga una participación activa en acciones para hacer frente al cambio climático, y también el seguir fortaleciendo e impulsando estos liderazgos, sobre todo los locales, ir armando vinculaciones y bueno, y sinergias entre diferentes sectores para seguir fortaleciendo justamente la garantía de esta voz de las y los jóvenes. Y bueno, entre otras cuestiones que también se mencionó, hablaron, por ejemplo, de la transferencia de los conocimientos de las comunidades a las nuevas generaciones. También hablaron de estar impulsando el tema de la agricultura agroecológica, de la agricultura de las comunidades, como el tema de la milpa maya, aquí en la región específicamente, el promover o activar desde las autoridades mesas de diálogo que deriven en propuestas que contribuyan a abonar directamente en resolver estos temas de mitigación y adaptación sobre cambio climático. También hablaron sobre la importancia de seguir fortaleciendo desde el tema de la educación, el tema de la sostenibilidad y el cambio climático desde niveles básicos con infancia sobre todo. También hablaron de la importancia de solicitar capacitaciones en temas de legislación ambiental por parte de expertos conocedores en este tema para pues seguir abonando en resolver de manera acertada las situaciones. Y bueno, quisiera leer una última frase de esto que dice: estimados jóvenes, todas y todos, como punto final, quisiéramos motivarlos a tomar medidas contra el cambio climático en nuestra comunidad, tomando en consideración que no debemos de tener miedo porque no somos los únicos que tienen esta iniciativa, ¿no? Entonces, quisiera abonar finalmente que muchas personas hoy en día todavía pues no encuentran o no han encontrado el espacio de participación, pero están allá las ganas, está allá el conocimiento, está allá el potencial, y creo que esto es lo valioso, ¿no? El tejer estos puentes de diálogo, de participación, y bueno, pues seguir empujando ahora sí que colectivamente pues las iniciativas para poder hacer frente a las situaciones que pues hoy en día son cada vez pues situaciones que son más complejas y que requieren también soluciones más complejas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Y bueno, de esta sección podemos resaltar varias cosas. Desde lo que nos mencionó Camila, de que los jóvenes queremos participar, queremos colaborar, pues que nos den espacios, ¿no? Además, no hay políticos con verdadera voluntad de implementación de estrategia climática. Muchas veces parece que vemos eso. Y Yari nos comentó que ni los mismos políticos o gobiernos saben a dónde ir y que nuestras propuestas como jóvenes son muy amplias, entonces son descartadas. Y pues Erika nos está mencionando de varias cosas muy importantes como la agricultura agroecológica, activar mesas de diálogo que contribuyan a la mitigación y adaptación y otras muchas cosas más. Y pues asimismo, ya dando cierre a este seminario, quisiera dar pues la oportunidad a que todas las personas panelistas puedan responder a dos preguntas que nos hace el público y al mismo tiempo que nos den un mensaje final que le quieran dirigir a nuestro público. Estas dos preguntas que nos hacen en el Q&A serían, primero, ¿cómo y de qué forma y de qué formas, medios y herramientas podemos involucrar a la niñez en la transformación de la conciencia en el cuidado del medio ambiente y sobre todo ir visualizando y materializando las políticas públicas en temas de cambio climático? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿consideran pertinente que la descarbonización se haga más efectiva si hubiera una reforestación endémica, saneamiento de cuencas y regularización de la agricultura y ganadería intensiva? Entonces, no sé quién quiera dar inicio a esta sección. Y solo mencionar por tema de tiempo, quien quiera responder, por ejemplo, la de descarbonización seguro va hacia Arabel, que sea en 30 segundos, por favor, porque ya estamos sobre tiempo, pero muchas gracias. Perdón, ¿responder la pregunta de descarbonización? ¿Sí? Ah, ¿sí es esa la indicación?
O sea, si alguno quiere responder eso, pero supongo que como son tus temas también, si quieres tú tomar la pregunta, en 30 segundos Ok, responde. pues yo creo que todo sumaría, son necesarios los dos, pero descarbonización pues va más efectuado pues ahora sí que emisiones, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar las tres crisis en las que estamos al mismo tiempo. Y bueno, Roberto lo va a complementar, estoy segura. Cambio. Vale. Sí, totalmente. Yo creo que justo la descarbonización, por ahí mencionaba el tema de reforestación, es muy complejo. No creo que únicamente se tenga con árboles nativos, sino que los efectos del cambio climático afectan la resiliencia y la manera en que pueden sobrevivir. Entonces es muchísimo más la planeación y la estrategia que se tiene que desarrollar específicamente. Y la descarbonización va en todos los sentidos, de todos los actores, de todas las personas. Y solamente así se va a lograr esta transición, reitero, con una raíz gigantesca en el modelo de consumo y producción. Si no cambiamos la manera en que consumimos, producimos y nuestro modelo de consumo, no estamos hablando de una transición, un modelo de sustentabilidad, sino una transición un poco más dentro de este modelo capitalista extractivista y no una transición por completo que va a asegurar este bienestar para las próximas generaciones. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, sin duda, repercute en las próximas generaciones y es más que importante y nos van a pedir cuentas. Muchas gracias. Igual sí, ay, perdón. Si quieren dejar un último mensaje breve para el público al mismo tiempo que respondan estas preguntas, estaría súper. Gracias. No sé si Camila, y Yari, Erika y Leonildo quieran dar un mensaje rápido de cierre. Sí, bueno, desde este lado me gustaría agradecer mucho estos espacios, que justamente son los espacios que las y los jóvenes pues necesitan para poder vincularse, para poder externar cuáles son los proyectos y las necesidades. Agradecer también a cada uno de las personas que nos acompañaron en esta mesa panel, que me motiva mucho saber que pues siguen con todas sus fuerzas empujando estos sentires colectivos que se suman pues al desarrollo de un mundo más justo, más pacífico y sustentable, y pues sobre todo mandar este mensaje justamente que no estamos solos y que necesitamos generar o tejer estas colectividades desde lo local para poder impactar justamente en espacios más amplios. Muchas gracias. ¿Y Yari? Bueno, pues yo quisiera decir que pues necesitamos más personas en todo esto, desde diferentes trincheras, diferentes temas relacionados a la crisis climática, que pues lamentablemente, o algo curioso es que siempre nos vemos con las mismas personas en los eventos y sí, siempre nos vemos ahí, cuando en realidad tenemos que llegar a otras nuevas personas, llegar a otras juventudes, porque si no, nos mantenemos en los mismos círculos de siempre, y eso está mal. Entonces, esa es una invitación para las personas que nos están oyendo allá, que apenas están inmersos en este tema o apenas están tomando un poquito de interés, pues que se unan a las diferentes organizaciones que hay aquí, personas, etcétera, porque necesitamos de ustedes, porque sin ustedes la presión no existe, y sin esa presión, los gobiernos, la iniciativa privada, incluso también nosotras y nosotros y nosotras, no actamos muchas veces. Y también, por supuesto, no se olviden de que no solamente están las activistas que estamos aquí, etcétera, sino que también hay personas ahí que lamentablemente no pueden estar aquí porque el internet, etcétera, sino porque es muy valioso su conocimiento del tema indígena, el tema afrodescendiente, mujeres, la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Y que sin estas personas, pues lamentablemente seguimos con los mismos paradigmas, etcétera, que no llegan a nada. Entonces, necesitamos sí articularnos, pero necesitamos ser más personas y a través de la comunicación, a través de las acciones y a través de los resultados para que las personas tengan un mejor bienestar. Sin eso, pues lamentablemente, pues no podremos llegar a más y nos vamos a mantener en lo mismo de siempre. Entonces sería eso, este llamado a la acción, este llamado a que se unan a estas organizaciones y a las que más hay en el país y que por supuesto cuestionen a nosotras y a nosotros, que no siempre tal vez tengamos las respuestas, no siempre estemos con toda la razón, pero que a través de eso se crea el conocimiento y se crean las políticas públicas, las reformas, para que realmente, pues para que las personas que más lo necesiten, pues tengan
los mejores resultados. Muchas gracias. Súper. Cami, Pues nada, agradecerles a todos los que se quedaron conectados y, y solamente invitarles pues a seguir a las redes de nuestras asociaciones. Las nuestras son @nuestrofuturoac, estamos así en todas las plataformas. Y también decirles que si bien la sociedad civil es un acuerpamiento bien padre y una forma muy bonita de incidir, también pueden hacerlo con acciones muy sencillas y creo que los pequeños cambios también importan. Por ejemplo, a mí a veces me preguntan mucho como qué puedo hacer, ¿no? Desde mi trinchera, sin realmente que la respuesta sea únete a nuestro futuro, ¿no? Y creo que una forma muy sencilla es, por ejemplo, un poco como ya decían, informarse. Entonces, creo que cuando estamos informadas sobre quiénes son los tomadores de decisiones, sobre quién es nuestro diputado local, sobre quién es nuestro senador, entonces a veces es tan sencillo como ver qué propuestas dijeron que tendrían y si realmente las están llevando a cabo, si realmente lo están haciendo. Y en caso de que no lo estén haciendo, pues tan fácil como ahora sí que meterse a su Twitter y etiquetarlo hasta que lo haga y mandarle correos. Y créanme que ese tipo de cosas funcionan. Creo que a veces es muy sencillo también, por ejemplo, muchas veces las asociaciones estamos convocando a firma esta petición, nosotras hemos convocado a firma esta demanda, entonces creo que a veces son acciones como estas, que no nos quitan mucho tiempo, que realmente pueden marcar una diferencia. Hay que exigirles a las y los tomadores de decisiones que realmente, como les decía, se pongan los lentes verdes. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí y un abrazo a todos. súper. Y ya para cerrar, Leonildo. Sí, gracias. Bueno, yo nada más agradecer la invitación, el espacio. Yo creo que la invitación que le haría a los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy es estar más informados. La información es poder. Entonces, en la medida que ustedes consulten, lean, revisen y se informen de lo que se está de alguna manera generando en relación a estos temas de cambio climático, nos va a permitir contar con ciudadanos mucho más responsables, pero que van a ser de alguna forma las siguientes generaciones que van a procurar y asegurar un bienestar no solamente de las comunidades y de nuestra sociedad, sino también del bienestar de un planeta mucho más próspero, ¿no? En todos los sentidos y con este enfoque de sostenibilidad. Y también, bueno, creo que algo que nos dejó la pandemia justamente es la generación de esos espacios virtuales que hoy en día podemos encontrar a nivel local, a nivel estatal y en diferentes contextos, la oportunidad de poder enlazarnos, ¿no? Independientemente en qué parte nos encontremos en México del mundo. Creo que estos espacios virtuales nos permiten justamente eso, llegar a más personas, conocer qué están haciendo otros jóvenes en México y en el mundo. Y creo que en la medida que continuemos con estos espacios vamos a poder llegar, ¿no? A estos grupos de jóvenes y poderlos impulsar y poderlos apoyar, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, agradezco pues enormemente, ¿no? La invitación y espero que en algún momento podamos coincidir en algún otro espacio o de manera presencial en algún encuentro, foro o actividad que se realice en estos temas. Y felicidades a todos y a todas por lo que están haciendo desde sus comunidades y estados. Muchísimas gracias. Y pues ya por último, hay una persona levantando la mano. Le vamos a habilitar la palabra. Eh, Hola, gracias. ¿Sí me escuchan? sí, Bueno, yo quería, alguien comentó, creo que es Zuleta, no sé si esté por ahí, pues anoté mi número para que me mande mensaje, por favor, porque le tengo una propuesta para donde está, en Baja California Sur, me parece. Yo estoy haciendo mi servicio social en Semarnat y estoy en el plan de acción de conservación a la vaquita marina, entonces, pues me gustaría platicar con ella y pues igual decirle a ustedes que, pues muchas felicidades por todo lo que están haciendo, es increíble y que pues me acabo de graduar de la licenciatura de Ciencias Ambientales. Les puedo apoyar en lo científico, en lo que ustedes quieran, igual si quieren tomar de ahí mi número, o estoy en el grupo de movilizaciones antimonumento. Entonces, pues aquí estoy para apoyarles si algo quieren, cualquier cosa que necesiten. Súper, pues muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo información de nuestros próximos seminarios, próximas mesas redondas a través de nuestras redes sociales y en la página web de la comunidad climática.
Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En esta diapositiva pueden encontrar el código para escanear y conocer más sobre las actividades que estamos realizando. Pueden consultar los seminarios y las mesas anteriores en la página web de la Comunidad Climática Mexicana. Y pues nada, a nombre de la Comunidad Climática les deseamos un excelente día y agradecemos nuevamente a todos los panelistas y las panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta conversación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.